Buen día, tengan todos ustedes. Vamos a abordar el tema de propiedades mecánicas, pruebas de estructura. En la siguiente tabla podemos apreciar algunas propiedades dependiendo de los comportamientos a los estímulos que tienen diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, en la primera columna se alcanza a apreciar que para el fenómeno o propiedad de la resistencia tenemos en orden de ascendente o en descendente, perdón, los materiales que resisten mejor, como la fibra de vidrio, fibra de grafito, Kevlar, carburos y sucesivamente hasta llegar con el menos resistente, el plomo. O no es el menos resistente de todos los materiales, sino de los que aparecen en la lista. Después viene la dureza. Siempre cuando hablamos de dureza, lo relativo es o hacemos referencia siempre al diamante, que en una tabla del 0 al 10, el diamante tiene una dureza de 10. Siguen los nitruros, en general todos los nitruros, los carburos, aceros, titanio, hierro, cobre, y terminamos con el menos duro, que es el plomo. La tenacidad de los materiales tenaces, en general los metales dúctiles son los más tenaces. Son aquellos materiales que tienen una buena capacidad en cuanto a elasticidad para tomar formas, diferentes formas. Por ejemplo, fabricar láminas, como las láminas para tejados, ¿no? Que son muy delgaditas, cosa que por ejemplo no podemos hacer con el concreto, donde el concreto pertenece a una cerámica. Generalmente las losas de concreto no pueden tener espesores de 40 milésimas, 50 milésimas como los metales. Normalmente cuando vemos una losa de concreto, la vemos, pues no sé, de 8 centímetros, 10 centímetros y en adelante. O en el caso del vidrio, que también es una cerámica y que es extremadamente rígido, aunque permite un poco de flexibilidad, muy poco, casi despreciable o imperceptible, es muy poco tenaz. Y así aparecen otros materiales en cuanto a la rigidez y la relación de resistencia contra densidad, ¿no? De cuánto pesa con respecto a su volumen y por lo tanto qué tan resistente es. El comportamiento mecánico de un material, entonces, refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material, es decir, cuánto se deforma. Y algunas propiedades importantes son la resistencia, la dureza, la ductibilidad y la rigidez. Esto nos lleva a valorar todos los materiales con estas características o a partir de estas características para poder hacer la selección, es decir, cuando necesitamos fabricar una viga, ¿de qué material hacemos? Hay muchos materiales que podrían desarrollar esa función, por ejemplo, la madera, el acero, el aluminio, el concreto. ¿Qué tenemos que valorar para tomar decisiones? Obviamente, pues una sería el costo, el precio, pero también se tiene que valorar la resistencia, la dureza, la ductibilidad de acuerdo a la aplicación y su rigidez. Y esas propiedades entonces se determinan realizando ensayos de laboratorio que reproducen las condiciones de servicio hasta donde nos es posible hacerlas en un laboratorio. Los factores que deben considerarse van a ser la naturaleza de la carga aplicada, su duración y las condiciones del medio. Y en esto, en el primer contexto de la naturaleza de carga aplicada, tiene que ver si el material va a estar sometido a fuerzas, por ejemplo, donde yo le aplico carga en cierta dirección o en otra dirección, o el estímulo es combinado. Esto nos lleva entonces, dependiendo de la dirección, a clasificar las pruebas en varias, pero sobre todo en estas: tensión, compresión y otras pruebas como flexión, corte, cizalladura. Y en la imagen lo que nosotros vemos es el esquema básico de cómo las máquinas de laboratorio hacen esas pruebas. Y para realizar la prueba necesitamos fabricar los materiales que van a ser sometidos a prueba
con una forma y dimensiones ya establecidos por una norma. Esto es lo que nosotros conocemos como probeta. Y esa probeta o espécimen bajo estudio cambia su forma dependiendo de los tipos de material. La norma marca cierta geometría y tamaño para estudios en metales y algo diferente, muy diferente cuando son plásticos, polímeros, y algo muy diferente cuando son cerámicas, como el concreto. La resistencia de un material depende de su capacidad para soportar una carga sin deformación excesiva o falla. Tomen en cuenta que la deformación es inevitable. Lo único que nosotros controlamos es cuánto es aceptable de acuerdo a la aplicación. Por eso es que se define, si tú vas a hacer una estructura de acero, cuánto es lo que se permite en tu estructura que se pueda deformar. Si la deformación aceptable es 0, pues quiere decir que cuando se presente va a fallar. Ese es un hecho. Y no, en una construcción, por ejemplo, es impensable o es imposible. Tienes que permitirle cierta deformación. ¿Qué vas a hacer o qué se hace entonces cuando se presente un sismo? Si apostamos a que el material se mantenga rígido, indeformable, pues lo más seguro es que el edificio se caiga. Lo que tenemos que hacer es permitirle que desahogue la energía de la carga excesiva que está recibiendo en ese momento. Bueno, esta propiedad es inherente al material mismo y debe determinarse por medio de experimentación, la propiedad de la deformación. Entre las pruebas más importantes están entonces la de tensión y la prueba de tensión es la prueba más común para determinar las propiedades mecánicas de los materiales y tiene una razón de ser. Todos los materiales siempre resisten más cuando se comprimen que cuando se tensionan. Quiere decir que si cuando nosotros hacemos una prueba de tensión obtenemos los resultados que un material soporta, pues automáticamente podemos asumir que en compresión va a aguantar mucho más. Entonces la prueba se hace en el sentido en el que el material soporta menos carga. Las propiedades entonces que se obtienen serían la resistencia, ductibilidad, tenacidad, módulo elástico y el endurecimiento por deformación. Cada material tiene un comportamiento diferente y propio de ese material. Pero no solamente se hacen pruebas con materiales puros, también existen aleaciones y eso nos lleva a que la cantidad de materiales disponibles para todas las aplicaciones que existen en mecánica pues tiende al infinito, es muy grande, ¿no? Eso casi siempre nosotros lo que hacemos es acudir a tablas o compendios donde ya existen ciertos valores, pero cuando tú trabajas en alguna prueba o construcción de materiales, periódicamente tienes que estar sometiendo tus materiales a prueba para seguir dando confiabilidad de que estás utilizando el material con las características que tú requieres. En el siguiente figura lo que nosotros vemos es el esquema de lo que le ocurre al espécimen de prueba. En la línea punteada se ve el material original y en el cilindro dibujado dentro de la línea punteada vemos cómo se deforma el material cuando ya está siendo sometido a prueba. Es decir, el espécimen de prueba, de acuerdo a norma, típicamente es un cilindro que luego debe tener un terminado cónico para pasar por un cilindro más angosto en el centro y luego volver a terminar en un cilindro más ancho que es de donde se va a sujetar. Aquí es donde vamos a tener las mordazas con que la máquina agarra el espécimen, en ambos lados. Entonces el material que se somete a prueba es la parte del centro y esa parte del centro es la que está dibujada aquí. ¿Qué le ocurre al cilindro central, al más angosto? El material, recuerden que siempre va a ceder por la parte más débil y la parte más débil es la que tiene menos material. El material tiene una longitud original o longitud cero y cuando la sometemos a fuerzas de tensión, al tensionarlo se alarga, vamos a incrementar su longitud, pero a su vez entonces vamos a reducir el área. Y la cantidad
de longitud que se deforma es lo que nosotros vamos a meter en los estudios. Y en algunas máquinas no es con una rosca, sino con una mordaza, entonces no tiene que ir roscado, solamente basta con que cambie de diámetro para que el chup o la boquilla pueda agarrar el espécimen por los